Hola y bienvenidos a Autoasistencia Digital. En este video lo que verás es cómo programar una reunión utilizando el aplicativo de Google Meet desde un celular y como también desde una PC. Primeramente tenemos que tener instalado la aplicación de Google Meet, para lo cual ingresamos hasta la Play Store de Google. En el buscador ponemos Meet, el aplicativo pesa 20 megas, vamos a instalarlo. Esperamos un momento a que se descarguen los archivos necesarios y se instale. Luego abrimos la aplicación, pulsamos en continuar y le damos los permisos necesarios para fotos y videos. Luego veremos esta pantalla y pulsamos nueva reunión. En esta parte podremos obtener un vínculo a una reunión de inmediato para poderlo compartirlo. Y en la segunda opción tenemos para iniciar una reunión ya mismo instantánea, y a lo que vamos es la tercera opción para poder programar con anticipación en el calendario de Google, así que pulsamos en la tercera opción. En agregar título ponemos el motivo de la reunión, pulsamos en la hora, haciendo un arrastre podremos poner a la hora que necesitamos que se inicie la reunión. Igualmente con los minutos, en este caso a las 4:30, aceptamos. En la opción no se repite, lo dejamos tal cual en caso de que se trate de una sola reunión, y en caso que no, deberemos escoger alguna de las opciones que tenemos acá. En la parte de agregar personas podremos colocar los correos de las personas que van a participar de la reunión. En esta pantalla nos aparecerá. Una vez que los hayamos digitado, pulsamos listo, pero también siempre podremos compartir el link de la reunión así no esté en esta lista. En la parte de abajo tenemos los minutos para la notificación. Podremos elegir desde 5 minutos hasta un día antes. En este caso le pondré en 10 minutos. También podremos agregar la descripción para la reunión. Yo le pondré primera parte. Pulsamos el botón atrás y luego el botón de guardar esta reunión. A la pregunta de enviar la invitación le pulsamos en enviar. De ese modo les llegará la invitación por correo a las personas del listado y la reunión ya estará programada. Podremos cambiar de vista, en este caso por mes. Para ingresar a la reunión pulsamos en el área azul para compartir en el botón de compartir. Aquí podremos seleccionar ya sea por WhatsApp o por otros medios por mensajes directos. Ahora veremos cómo programar una reunión de Google Meet desde una PC. Estando en esta pantalla del navegador de Google, al ingresar en la zona de aplicaciones podremos ingresar directamente hasta Meet. Para programar una reunión necesariamente tendríamos que iniciar sesión. Una vez iniciado sesión, veremos la imagen de nuestro perfil en esta parte y nos vamos hasta el botón de reunión nueva. Podremos seleccionar la primera opción para crear una reunión más tarde y obtener el link rápidamente. La segunda opción para iniciar una reunión ya instantánea, ya mismo, y también a lo que vamos para programar en el calendario de Google, esto con anticipación para otro momento. A esta opción, en caso de que permanezcamos en la PC, nos saldrá de esta manera la notificación para ingresar a la reunión. Esto siempre y cuando nos mantengamos logueados con nuestra cuenta que estamos agregando la reunión. En esta parte agregamos el título de la reunión, en este caso reunión de coordinación. Damos un clic sobre la hora que deseamos que inicie. Vamos a darle a las 2:30. Esto lo dejamos tal cual, no hay problema si la reunión se prolonga más. En caso de que la reunión sea repetitiva, podremos seleccionar cualquier otra opción de aquí. En este caso la reunión es única, y así que lo dejamos tal cual. También vamos a agregar con cuántos minutos de anticipación queremos que nos avise. En mi caso lo dejaré en 20 minutos. En la parte de invitados, al dar clic en agregar invitados,
Podremos seleccionar del listado que tenemos o digitar directamente en caso que no lo tengamos en nuestra lista. Sin embargo, también podremos compartir muy aparte el link de la reunión. Finalmente pulsamos en guardar y con eso ya tenemos programada a esta hora la reunión en Google Meet. Al dar clic podremos empezar la reunión pulsando en el botón azul. Estaremos ingresando hacia la reunión. Para compartir el link de la reunión también podremos dar un clic en copiar y luego podremos compartirlo por las redes sociales a las personas que van a integrar la reunión. Asimismo podremos enviárselos por correo electrónico, eliminar la reunión o editarla. Bien, de ese modo hemos programado una reunión de videoconferencia de Google Meet. Bien, hasta acá por este video. Si te gustó, te ayudó, déjame un like y recuerda suscribirte al canal. Hasta el siguiente video. Para más información de los tutoriales, visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte. Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.